si nos reímos todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, según donde te encuentre el video y a qué hora te encuentre en el lugar de este mundo. Así que bueno, hoy tenemos un tema que me hacía ruido hace unos cuantos, ya casi 2 meses. Entre una cosa y la otra no pudimos estar acá para dar el mensaje para los que de alguna manera nos siguen o se acostumbran a escucharnos. Le mandamos un abrazo a la distancia. Y nada, me hacía ruido algo de que hace un tiempo entendía cuando me daba cuenta que cosas que yo no podía hacer y la manera como de sacarme... Me baja un poquitín como soy músico, me desconcentro, me pongo a escuchar la melodía suya. No, nada, es como que me escudaba en decir, bueno, no tengo la capacidad de hacerlo, entonces no tengo por qué sentirme mal de no poder hacer algo que en realidad Dios espera que lleguemos a tener esa capacidad de poder lograrlo y que busquemos la manera de encontrar esa capacidad, ¿no? Hoy vamos a ir detrás de la capacidad. La capacidad de poder dar, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos pasa también, ¿no? Que vemos a los demás que decimos, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él 5 y a mí 1? Y hasta pensamos quizá que Dios es injusto, ¿no? Que decimos, ¿por qué a mí no me da y a los demás sí? ¿No? Y muchas veces es porque no tenemos la capacidad para poder soportar. Es como cuando un móvil no tiene capacidad para soportar un archivo, no te lo descargas porque no va a soportarlo. Bueno, más o menos somos así nosotros, como que Dios no nos va a poner en algo que no podamos soportar, algo que no podamos tampoco no dárselo a otro, ¿no? Porque para que nosotros nos lo guardemos y nos quedemos en casa disfrutando de lo que Dios nos enseñó, Dios no es así, no trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, me acuerdo de la parábola esta de los talentos, ¿no? Que los talentos que Dios le daba los talentos que el rey era, ¿no? Que le daba, a ver si alguno me refresca la... Bueno, esa es la parábola de los 5 talentos, todos muy bien la conocen. Sí, y entonces Dios quizás no nos puede entregar mayores riquezas, ¿no? Espirituales si no las podemos administrar y poder transmitírselas a otro, ¿no? Entonces, como dice en un versículo de Eclesiastés, que no recuerdo ahora cuál es, pero que dice, al pobre y al rico los hizo Jehová y los dos se juntan, ¿no? Pero depende de cada uno, ¿no? De poder adquirir esas riquezas, ¿no? De acuerdo a lo que podamos tener de capacidad para poder recibirlas, ¿no? El Señor tampoco nos va a dar algo que no podamos entregar, ¿no? Que por ahí nos lo dé y cuando sea el momento de dejarlo, nos sintamos mal y nos hayamos aferrado a algo, ¿no? Dios no quiere eso, sino quiere que... Pero eso va por la capacidad de poder tener esa capacidad de poder retenerlo, ¿no? Una capacidad de almacenaje sería como en la informática. Se tendría que producir como un ensanchamiento en nuestras carpas. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4:8. Vemos, ¿no? en el mundo, ¿no? Que el poder de dar, ¿no? De dar sin... Porque podemos dar dar, ¿no? No sea dinero, no solamente dinero, ¿no? Porque por ahí la mayoría pensamos en lo material, sino tiempo, sino por ahí, ¿no? Ese momento de escuchar a una persona, ¿no? Esas cosas. Podemos hacerlo interesadamente o podemos hacerlo sin esperar nada a cambio, que es lo que Dios, ¿no? pretende de nosotros, que lo hagamos pensando en que lo hacemos como para Él, ¿no? Entonces, ahí depende también, ¿no? Dios va a ver eso en nuestro corazón. Le decía a Marcos el otro día, le digo, cuando Dios ve que vos das sin esperar nada a cambio, eso no falla, de alguna manera vuelve porque Dios ve tu corazón. Digo, y no hay nada que vaya contra eso, ¿no?
Y vemos en lo natural, ¿no? En el día a día, ¿no? Que la gente da, ¿no? Pero no todo el mundo tampoco da, aunque sea ni en lo natural, ¿no? Muchos también nos pasa que hemos sido egoístas, no solo de lo espiritual ni hablar, ¿no? Pero solamente en lo natural hemos sido egoístas, ¿no? Y tenemos, bueno, tres tipos de fuerza, ¿no? La natural, la anímica, que es la que nos da la gana de salir adelante cada día, o la que hace que por ahí no nos deprimamos, pero tenemos también la fuerza espiritual, ¿no? Que esa es la que tenemos que llegar a activar para poder empezar a encontrar y a vivir lo que Dios planeó para nosotros. La historia de los macedonios que daban más de lo que sus fuerzas podían, sus fuerzas naturales, más de lo que tenían en fuerza natural, ¿no? Ellos daban un poco más porque habían descubierto, creo yo, la clave, ¿no? De cómo tener esa fuerza espiritual y que llegue el día y que parezca como si estarían recién levantados. Bueno, esta es la historia, la voy a leer. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y ahí había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, el hombre este, como verán, dice que siempre pasaba, es varón santo de Dios. Dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: de aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta ahí nomás. Podemos ver que acá había dos tratos, ¿no? Hacia la hacia Eliseo. Uno era cuando él pasaba, había un trato, ¿no? Cuando él pasaba lo invitaban a comer y siempre lo atendían, pero nunca se quedaba a dormir. Y en un momento ella se le revela que es un enviado y le preparan un lugar y lo hacen quedar en la casa por unos días, ¿no? Y ahí podemos ver que en los dos tratos, en ninguno de los dos a él lo trataron mal, ¿no? Pero el primer trato era el natural y después el otro trato era el espiritual. Entonces ahí nos damos cuenta que en el mundo podemos manejarnos, ¿no? En el cuerpo de Cristo, en la congregación, con un trato natural, y también podemos tener un trato espiritual. Entonces, creo yo, ¿no? Que, como dice el Señor, que para poder lograr esa capacidad de tener ese trato espiritual, para poder dar lo que realmente tenemos que dar, no solamente algo que sacie el alma, tenemos que lograr tener esa capacidad, ¿no? Y poder tener capacidad de almacenamiento para poder tener la capacidad de poder dar en el espíritu y cosechar en lo eterno, ¿no? Sembrar ahí para poder cosechar más adelante. Cuando entramos en ese trato en lo espiritual, entramos en otra profundidad. Necesitamos la capacidad espiritual. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero Él no lo va a poder manifestar si nosotros no
no llegamos a ese nivel, ¿no? Es como que vamos a quedar siempre con lo natural, ¿no? Es como que la forma natural no nos deja recibir los talentos de Dios. Vamos a ir a Colosenses 1:10. Podemos también, ¿no? Es tan lindo, ¿no? Cuando honramos a alguien que tenemos nuestro, ¿no? Ser querido, lo que sea, ¿no? Que honramos a alguien es hermoso, pero cuando lo honramos en lo espiritual alcanzamos ya otra altura, ¿no? Y podemos disfrutar, ¿no? de cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, ¿no? Dice, esto es lo que el deseo, ¿no? de esta carta que escriben, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, el poder de dar, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ahí frenemos un cachito. Aptos. La palabra aptos, debemos llegar a poder ser aptos, porque si no somos aptos no tendremos, Dios no nos va a entregar. Si no tenemos capacidad no vamos a ser aptos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Bueno, esto era lo que más o menos el Señor me mostraba y trabajaba en mi corazón, en mi mente, en estos días. Así que bueno, yo se los quería compartir a todos ustedes y los que están del otro lado, que sé que en estos tiempos difíciles siempre es bueno recibir una palabra que nos ayude a poder estar un poco mejor, ¿no? Así que bueno, yo, Señor, te doy gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí en este momento, los que están del otro lado, los que no pudieron venir. Yo, Señor, te pido que tú puedas mostrar a cada uno cómo poder ensanchar esa capacidad, ¿no? Para poder tener otro corazón, otra mente, y poder empezar a invertir en dar todo lo que tú nos das cada día, sea la gracia, la misericordia y poder mostrar a tu Hijo Jesús en nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por este día y te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén.